Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, y del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación. Soy Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Previo a ello, quisiéramos hacer recordar a nuestros participantes que el registro de la asistencia es automático. Solo con el ingreso a la sala ya se está registrando su asistencia y lo registra la misma plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deberán de permanecer más del 90% del tiempo que dure esta conferencia. Esto quiere decir que deben de estar más de 81 minutos. A los que hayan cumplido con esta condición de poder permanecer conectados más del 90%, se les enviará el certificado por correo que ustedes mismos hayan registrado, en un lapso aproximado de 10 a 15 días. Las consultas sobre este evento o eventos pasados pues lo podrán hacer al correo que en estos momentos el ingeniero nos está compartiendo por el chat de la plataforma Zoom. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta conferencia virtual internacional Mediación Educativa, Construcción de la Cultura de Paz a través de los diálogos generativos. Estamos el día de hoy con la asistencia tecnológica del ingeniero José Beltrán. Y esta tarde nos distingue como ponente la doctora María Dolores Suárez Larrabiur, del hermano país de Argentina. Ella es abogada, procuradora, escribana, mediadora, doctora en Derecho Privado, catedrática universitaria, quien tendrá a su cargo la disertación del día de hoy por 80 minutos y los 10 minutos finales nos estará respondiendo a las consultas de nuestros participantes, los mismos que harán llegar vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas de esta plataforma. Previo a esto, le vamos a pedir por favor a nuestra ponente sonreír brevemente para poder tomar la foto protocolar. Listo, Miguel. Gracias. Gracias. Bien, hoy nuevamente entonces nos volvemos a reencontrar en mérito a estos ya establecidos ciclos de conferencias de los de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de poder promover la construcción de una cultura de paz en el ámbito educativo, mediante la mediación y el uso de diálogos generativos que fortalecen la convivencia, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. La conferencia Mediación Educativa, Construcción de la Cultura de Paz a través de diálogos generativos se propone como una alternativa para poder promover valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la justicia en las relaciones escolares. De esta forma, sustituir la violencia o el autoritarismo por el diálogo y la cooperación, impulsando este diálogo donde los estudiantes puedan expresar sus ideas y emociones con libertad y también con una escucha activa. Por ello, esta conferencia busca pues brindar herramientas prácticas y criterio técnico para poder mejorar la convivencia mediante el diálogo, fortaleciendo sus habilidades sociales y emocionales. Seguros estamos de que esta tarde nos vamos a nutrir de la experiencia y conocimiento de nuestra ponente invitada, agradeciendo por su apoyo incondicional con la Escuela Nacional de Conciliación, y sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia que estará a cargo de la doctora María Dolores Suárez Larrabiur. La doctora cuenta con 3 carreras: abogada, procurador y escribano por la Universidad Nacional de Tucumán. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el ejercicio profesional. Es miembro de jurado y capacitadora de ingresantes a mediadores, mediadora del Plan Piloto de Mediación del Poder Judicial de Tucumán, autorizada por el Ministerio de Justicia de la Nación, egresada de la Maestría de Estudios Avanzados de Sociología Aplicada y del Doctorado de Derecho Privado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuenta con diversas diplomaturas en perspectiva y prácticas profesionales generativas, programación neurolingüística y coaching, modelos y prácticas de gestión, eh, justicia restaurativa en contexto de encierro, sistema penal y comunidad, autogestión y ética del ciudadano para la integración humana y la convivencia social, entre otras. Ella es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales desde 1990
con designación de encargatura de cátedra en diversos años, designada como jefa de trabajos prácticos en múltiples ocasiones de la Cátedra Introducción a la Sociología y Teorías Sociológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, Universidad de Manizales, Colombia, y Fundación Interfaz, capacitadora de candidatos a becas, formadora de aspirantes a la docencia e investigación científica, capacitadora en mediación y entrenamiento de mediación, ponente reconocida en diversos cursos y seminarios nacionales e internacionales. Sin mayor preámbulo, vamos a presentar entonces a la doctora María Dolores Suárez Larrabiur, quien nos estará tocando el tema mediación educativa, construcción de la cultura de paz a través de diálogos generativos. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por su presentación. Y quiero agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú por esta convocatoria, de manera especial a la doctora Roxana, que se contactó conmigo, y a todas las personas que han estado haciendo de intermediarios en este proceso para que podamos llegar a estar hoy juntos. Quiero destacar este espíritu de fraternidad americana en la que siempre estamos buscando un nuevo saber, una nueva manera de encarar nuestros proyectos, ¿no? Y esta capacitación luce muy generosa por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Entonces, me parece que lo apropiado es que nos aboquemos al tema que nos convoca. Yo voy a compartir pantalla. Miguel me ha solicitado que esté a disposición de ustedes el PowerPoint, así que luego lo voy a enviar para que lo puedan disponer los alumnos. ¿M? Entonces, paso a compartir pantalla para que nos aboquemos a nuestro trabajo. Bien. Vamos a encarar este tema de la mediación educativa a través, pasando por la cultura de paz, y lo vamos a hacer a través de un nuevo paradigma que se llaman diálogos generativos. Como ustedes saben, en 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas nos define qué se entiende por cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que están basados en el respeto y la promoción de los derechos humanos. Es decir, desde las Naciones Unidas ya nos dan una definición concreta de lo que es la cultura de paz, y esto va a tener que ver con valores que, si se quiere, están en lo personal, en lo intelectual, pero también tiene que ver con las acciones, con los comportamientos, con el estilo de vida. No nos podemos quedar únicamente con una proclamación de lo que es la cultura de paz, sino que tenemos que pensar cómo lo llevamos adelante. Todos aquellos que hemos estudiado cultura de paz hemos recurrido a FISAS, y se define, digamos, a la cultura de paz como la superación, reducción o evitación de las violencias, y con nuestras capacidades y habilidades para transformar los conflictos. Atención a estas palabras sobre las que luego voy a volver, que son las capacidades o habilidades. De alguna manera, lo que me propongo con esta exposición es que no nos quedemos solo con la teoría, sino que veamos cómo se desarrollan estas habilidades, competencias, que a veces tienen un contenido transversal para evitar los conflictos o para transformarlos. Y esto se hace mediante la comunicación, el intercambio entre unas personas y otras. La educación para la paz, uy, se nos fue la diapositiva, la educación para la paz
juega un papel fundamental con la transmisión de los valores y con el espíritu que nosotros debemos tener. Y yo recién les hablaba de lo que son las habilidades. Y Miguel también lo dijo al momento de la presentación y habló de las habilidades sociales o habilidades para la vida. Y acá pensamos en aptitudes y actitudes. Las aptitudes es aquello que me hace apto a mí para desarrollar tal rol o tal perfil o tal comportamiento. Aquello que me hace porque de alguna manera lo he recibido, porque me he formado, porque he trabajado, pero vamos a ir más lejos y no solo vamos a hablar de esas competencias que queremos adquirir, sino de qué acciones llevamos adelante para hacer efectivas esas competencias y para trabajar sobre la cultura de paz, para enfrentar de manera positiva y eficaz las situaciones y desafíos de la vida cotidiana. ¿Y para qué? Para atender a la paz, para atender a la vida democrática, para atender a la prevención de la violencia, para la creación de un clima pacífico y saludable para la convivencia. Nosotros sabemos que hay personas que cuando llegan al lugar en donde nosotros estamos, quizás cambian el clima. Algunos lo cambian para que sea más pacífico y saludable y otros lo tornan más tóxico. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a aquellas personas o actitudes que modifican el clima de una reunión, de un equipo de trabajo, de una escuela, de un patio escolar, de la sala de profesores. ¿Y cuáles son esas habilidades para la vida? Primero, el pensamiento crítico y creativo. O sea, yo no pienso hoy igual que ayer. Yo les podría preguntar a ustedes que están presentes acá, ¿piensan hoy igual que hace 10 años o que hace 20 años? No. Ninguno de nosotros piensa hoy igual que hace 10, 5 o 20 años. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado un pensamiento crítico, un pensamiento creativo. Y la pregunta sería, ¿yo me acepto a mí misma que hoy no pienso igual que hace 10 años? Sí, me acepto y me respeto. Y si me acepto a mí misma que hoy pienso diferente que hace 10 años, ¿por qué no aceptar al otro que piensa diferente a mí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a medida que vamos creciendo, que vamos evolucionando, nos damos cuenta que vamos cambiando nuestro pensamiento. El otro punto que me parece importante es esto de la comunicación eficaz. ¿Qué hacemos nosotros para tener una comunicación eficaz? ¿Somos capaces de tener esta famosa escucha activa, donde hoy es trascendental, incluso para la confianza de la justicia? Un juez que escucha es un juez que es respetado. Una de las grandes cosas que dice la población o de los grandes fundamentos de la pérdida de confianza en la justicia es porque no se sienten escuchados. Entonces ahí es donde aparece este gran valor de la mediación que significa crear espacios de escucha. El otro punto importante de las habilidades es el poder establecer y mantener relaciones interpersonales. Estamos muy acostumbrados a las redes y a tener nuevos contactos, pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo se mantienen esas relaciones? ¿Cuánto tiempo mantenemos la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos? No hablo solamente del valor tiempo, sino la profundidad de la relación. ¿Cuántas veces tenemos únicamente relaciones funcionales? La relación que tenemos con el empleado donde nosotros trabajamos, muchas veces es una relación funcional. Él debe hacer esto, yo debo hacer lo otro. Pero en realidad lo que a nosotros nos hace crecer
como ser humano son las relaciones profundas. ¿Soy capaz de entablar este tipo de relaciones? Y por otro lado, otra habilidad para la vida es la capacidad para la toma de decisiones en nuestra vida. Una de las cosas que nosotros observamos en, en la ciudadanía es una cierta apatía para la toma de decisiones. Y esto también pasa con los adolescentes. A veces estamos en una clase donde vemos como que no importara lo que el profesor está diciendo cuando estamos en presencia de los adolescentes, o están mal sentados, están como recostados sobre el pupitre o sobre la silla. Entonces, a ver, esta capacidad de tomar decisiones es importante también como una habilidad para la vida. Otro punto que nos parece muy importante, y esto también lo dicen las Naciones Unidas, es el conocimiento de sí mismo. ¿Conocemos nuestras luces y nuestras sombras? Porque esto puede llevar a que yo diga, yo no puedo intervenir en esta mediación. Y por eso es que hace falta también la autenticidad. Cuando nosotros tengamos un tema sobre el cual no podemos ser neutrales, tenemos que excusarnos y tenemos que decir, no voy a trabajar sobre ese objeto de mediación, porque no logro tener la neutralidad necesaria. Esto sería muy interesante que lo evalúen todos aquellos que gestionan conflictos, ¿no? Una mirada muy personal de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. El otro punto es el manejo adecuado de las emociones y las tensiones, no solo las propias, sino también la de las personas que están en la mediación. Y atención con esto, porque, por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos las mediaciones con presencia letrada. Esto quiere decir que todas las personas que van a la mediación previa y obligatoria establecida en nuestra provincia, Tucumán y en Argentina, deben concurrir con un abogado. A veces las personas en la mediación están habilitadas, y ahí está el clima de confianza que nosotros podemos crear, están habilitadas para eh, mostrar sus emociones, mostrar las tensiones por las que atraviesan. Y muchas veces el abogado asesor de esa parte se pone nervioso y dice, no, vamos a cortar con esto. Entonces nosotros ahí es que tenemos que posicionarnos de manera segura y decir, no, doctor, yo estoy capacitada para el manejo de estas emociones. Quiero que la señora, el señor, el niño, el adolescente tengan un espacio seguro como este donde puedan mostrar sus emociones. Le podemos ofrecer en ese caso un vaso de agua al profesional, pero no tenemos que cortar la emoción que está tomando curso en ese proceso de mediación confidencial, neutral, seguro, cuidado, para que la parte se pueda expresar. También es muy importante nuestra capacidad de empatía, de ponernos en el lugar del otro, de ponernos en el lugar de los niños. Si yo me pongo en el lugar de los niños, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para ponerme en un lugar de niño? Cuando voy a hablar con un niño, lo primero que tengo que hacer es agacharme, ponerme a la altura del niño, donde él pueda con su mirada encontrarse con mi mirada. Y esto es trascendental porque esto genera confianza, genera sentido de pertenencia, genera un ambiente de confidencialidad. Y esto es algo que lo trabajamos nosotros, los mediadores, cuando trabajamos con los niños, pero también cuando trabajamos con los adultos, buscar algo que tengamos en común con el otro. A veces un suéter del mismo color, los aros, un adorno, poderse dirigir al otro de manera adecuada,
de manera que sienta que es importante, de manera que se sienta reconocido en ese proceso. Y el último punto que se cuenta entre las habilidades para la vida es la capacidad de resolución de conflictos. Es para lo que trabajamos muchos de los que estamos acá. Entonces, las perspectivas generativas nos van a ayudar para la resolución adecuada de los conflictos. Cuando nosotros tenemos un conflicto, nos pasa como en esta imagen. Tenemos que entrar a buscar las partes del conflicto y ver cómo encajan entre sí cada una. Porque porque tenemos que construir el mapa del conflicto y tenemos que descubrir cuáles son los nudos del conflicto. Es como si nosotros tuviéramos una trama que está anudada y nosotros tenemos que descubrir cuáles son esos nudos que nos producen esta situación. Para eso vamos a utilizar una plataforma de posibilidades emergentes del diálogo para la construcción de futuros posibles y realizables en situaciones de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces es una palabra que surge del diálogo que me sirva para tomarla, que me sirva para indagar, que me sirva para brindar reconocimiento a una de las partes o que me sirve para darme cuenta que el teórico conflicto con el que vinieron a la mediación no es en realidad el nudo del conflicto, porque a veces las partes llegan a la mediación anunciando una posición, diciendo que tienen determinado conflicto, pero en realidad el conflicto es otro o son otros. Entonces, esto supone un proyecto y un acuerdo deliberado de co-creación de alternativas y de cogestión de las situaciones problemáticas. Y cuando hablo de co-creación y de cogestión, no estoy haciendo únicamente referencia a las partes entre sí. ¿Por qué, señores? Porque nosotros vamos a ser quienes vamos a brindar las herramientas para que ellos puedan congestionar. Pero nosotros los vamos a hacer a través de preguntas generativas, de preguntas que los ayuden a descubrir los nudos del conflicto. ¿Por qué? Porque el diálogo es el medio y el instrumento del proceso relacional. Con referencia a esto del diálogo, tenemos que darnos cuenta que hay distintas maneras de comunicarnos y no siempre se verbaliza. Quiero decir, no siempre se verbaliza con palabras que el otro dice. A veces en la escuela, a través de distintas dinámicas, podemos colocarnos en una situación de diálogo. Por ejemplo, si hubiera un niño que ha tenido una alta exposición en las redes sociales, una nena quizás que tuvo una alta exposición en las redes sociales con la famosa figura del sexting, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando citamos a esa nena a la audiencia de mediación, posiblemente no pueda hablar ese día, porque está en estado de shock, porque el video que ella grabó, quizás con otro niño, quizás con otra niña, hoy se viraliza en toda la escuela. Esta nena es observada por toda la escuela, es observada por su papá, por su mamá, por sus profesores. Entonces, esta nena no está en condiciones de verbalizar. Entonces, tenemos que crear dinámicas que al niño le permitan
expresarse, lo cual no necesariamente va a ser desde la voz, sino que podemos crear distintas dinámicas. En medio de diferencias, contradicciones, conflictos, vamos a buscar ese espacio intermedio, ese espacio por el que entra la luz. Es cuando nosotros estamos en la oscuridad, pero hay una grieta por la que entra la luz. Entonces voy a tomar ese espacio intermedio para poder ver opciones, para ver qué perspectiva me puede dar, para que eso pueda ser asumido como propio por los participantes y yo pueda visualizar hacia el futuro otra realidad. Ese es el espacio de luz. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en en aquellos que los participantes pueden construir a través de esas posibilidades que parecían inéditas. Ustedes deben saber que las personas que tienen conflictos entran en un círculo del conflicto, el conflicto, el conflicto, y el conflicto se va potencializando. Entonces tengo que ver cuáles son esas posibilidades inéditas para cortar el círculo del conflicto y establecer áreas de contactos entre ellos, buscando nuevos territorios, nuevos escenarios, nuevos ambientes para el diálogo. Por eso es que en el ámbito educativo es tan importante lo lúdico, crear espacios de juego. Y quiero que ustedes sepan que no solo juegan los niños y los adolescentes, sino que también juegan los adultos. Por eso tenemos que animarnos también a crear espacios de juego para los adultos. ¿Por qué? Porque vamos a focalizarnos en esa capacidad de diálogo para construir intersecciones, para entretejer y negociar, para que haya múltiples opciones. Las que tejemos, sabemos cómo, cuando vamos enlazando un punto con el otro, vamos teniendo la posibilidad de construir una trama de colores que a lo mejor estaba atravesando por largos periodos grises u oscuros, pero cuando descubrimos un hilo de luz, una grieta de luz, tenemos que tomarla para crear una nueva situación. Esos espacios intermedios son instancias de diálogo dentro de una acción social coordinada, porque también tenemos que romper la idea de que estos espacios se generan de manera automática. No. Los espacios de diálogo no se generan de manera automática, sino que hay que promoverlos, donde hay que interpretar, construir sentidos, crear acciones conjuntas, donde nos sentimos copartícipes del diálogo y de la coordinación de las acciones en el lugar. Hoy vamos a trabajar sobre cómo se decide llevar adelante un proyecto de mediación educativa. Y vamos a hacerlo de una manera, voy a mostrarles desde la práctica, porque quien escucha capta hacia dónde van dirigidas esas palabras. O sea, se pregunta, esta intervención, ¿a quién la dirigió esta persona? Se da cuenta que eso se da dentro de una trama compleja de intereses y supuestos. Una realidad educativa no es una realidad sencilla, es una realidad compleja, porque tenemos las voces
de los niños, de los adolescentes, de los adultos de la comunidad educativa, pero también quiero que ustedes sepan que cada uno de nosotros lleva además una diversidad de voces. Llevo la voz de mi pareja con la que he charlado el día anterior sobre este conflicto, llevo la voz de mis hijos llevan mi voz, llevo la voz de mis amigas, de mis amigos. Entonces, es importante que ustedes sepan que en la mesa están sentadas muchas más voces que personas que estén sentadas en la mesa. ¿Cuántas veces les debe haber pasado que han hecho un acuerdo, lo redactan y las personas tienen que venir a firmar mañana y mañana dicen, no, mire, he hablado con mi marido, he hablado con mi esposa, he hablado con mis amigos y creo que no tengo que firmar este acuerdo? Creo que tengo que pedir más o que tengo que pedir otra cosa. Entonces, fíjense cuántas voces están sentados. También las personas nos imaginamos cómo responder a la intervención del otro. Por supuesto que eso nubla mi capacidad de escucha, porque si yo estoy pensando cómo le voy a responder, estoy poniendo en marcha otros aspectos de mi persona en vez de estar pensando cómo lo escucho, cómo le doy cabida a lo que el otro me está diciendo. Por eso también decimos que nosotros decodificamos la elocución del otro, porque vamos de alguna manera analizando lo que el otro está diciendo. ¿A través de qué? A través de un dispositivo mediador. No estoy hablando de dispositivo mediador como el dispositivo de quien tiene la capacidad de mediador, como serán muchos de ustedes, sino que es un dispositivo que entrelaza, es como un puente, por eso le llamamos mediador, que son las articulaciones que tornan exitoso un proceso. Es el puente, lo que une, el hilo conductor que permite el desarrollo de prácticas discursivas, de formas de relacionarse, de procedimientos para tratar los conflictos en forma inédita. Es decir, son diseños alternativos para el momento que estamos viviendo. Fíjense esta imagen, cada elocución es un diálogo o enlace como una red de diálogos que van a permitir, van a posibilitar con los enlaces precedentes y con los enlaces futuros, ¿no? Eh, mi marido siempre le llama la atención cómo cuando tejemos podemos hacer un 8 y él dice que no entiende cómo mientras que voy enlazando los puntos puedo hacer un 8. Bueno, esta es la capacidad que tenemos los seres humanos de entrelazar las intervenciones del uno y la intervención del otro, pero también con lo que cada uno de nosotros trae de nuestro pasado y lo que cada uno de nosotros proyecta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la perspectiva generativa se apoya en tramas y enlaces novedosos que permiten trabajar los diálogos y generan nuevas posibilidades. El diálogo es un proceso formativo de mundos sociales, donde está presente el mundo de cada uno de nosotros, como cuando formamos nuestra pareja. Cuando formamos nuestra pareja, nosotros no nos casamos solamente con una persona, también nos casamos con su familia. Nos casamos con su entorno social, nos casamos con su entorno laboral, es decir, construimos una trama y de esta unión, de estas dos personas que vienen de una historia diferente cada uno, surgen hijos que van a tomar de ambos, de papá y de mamá,
la historia de cada uno y vamos a generar una nueva trama. ¿M? Entonces estas personas van a estar entrelazadas en un intercambio de ideas, de pensamientos, de opiniones para construir un nuevo futuro. Y eso se hace a través del diálogo y en el diálogo, para poder modificar las relaciones que ya tenemos. También acá hay que tener muy en cuenta qué se aporta para el diálogo, ¿no? Porque siempre insisto que no es solo la palabra. Lo primero que tenemos que aportar es la creación de espacios de diálogo. Por eso es que dentro del ámbito de las escuelas es tan importante crear la sala de profesores, la sala de maestros, el lugar donde pueda ser recibido el papá que llega a cuestionar algo de la escuela, que sea un lugar acogedor, que sea un lugar donde se pueda trabajar, donde se pueda estar cómodo. Y esto es algo que debe crear la escuela. Son decisiones políticas, crear espacios. La mediación, siempre digo, me permite pasar de la rebelión con B larga a la revelación con B corta. Yo siempre digo que el niño que se revela en la escuela, el niño, la niña, el adolescente que se revela con B larga, es en realidad porque no encuentra un lugar para revelarse con B corta. Este revelarse de lo que hacíamos antes cuando íbamos a revelar las fotos. Íbamos a revelar una fotografía en una casa de fotografía y a partir de algo que era absolutamente oscuro, como era el negativo que nosotros teníamos en el famoso rollo de fotos, esto delata de la edad, por supuesto, lo llevábamos a la casa de fotografía y la casa de fotografía nos entregaba una foto con todos los colores de la situación, habiendo nosotros entregado algo oscuro. Esta posibilidad de mostrarse. En los ámbitos educativos se genera mucha violencia psicológica, también hay violencia física, hay violencia verbal, pero a veces la violencia psicológica se genera porque algún actor de la comunidad educativa no encuentra un lugar donde pueda mostrar su proyecto, lo que sueña, lo que ha llevado adelante con sus alumnos, sus sueños. El niño a veces no puede mostrarse a sí mismo por su propia condición, porque tiene que encajar, caer dentro del molde que tiene la institución de niño exitoso, de niño estudioso, y quizás él tiene otra manera de concebir la realidad. Entonces, tenemos que generar espacios donde las personas puedan mostrarse a sí mismas por lo que piensan, por lo que sienten, por lo que sueñan. Bien. Para llevar adelante esto dentro de una comunidad educativa, después de haber capacitado a todos los adultos de la comunidad educativa en mediación, teníamos que cuestionarnos cómo lo íbamos a hacer y si lo queríamos hacer. Porque uno desarrolla un proyecto, porque quizás un rector, un director, un apoderado legal dice, sí, me gustaría hacer esto, pero cuando termino de formar a los adultos de la comunidad educativa, 60, 70, 120 docentes, vamos a tener talleres de diálogo para el diseño del proyecto. Y ahí empiezo a hacer algunas preguntas. ¿Hacia dónde quieren dirigirse? ¿Cómo piensan que pueden transformar una situación de conflicto actual? ¿Cómo quisieran que sea el futuro?
si es que tuviesen la oportunidad de construirlo? ¿Cómo piensan que tenemos que comenzar a hacerlo si es que existe una posibilidad de construirlo? Y cuando uno piensa en el futuro, se tiene que hacer otras preguntas. ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué podríamos hacer cada uno de nosotros de manera diferente? Dentro de lo que tenemos, ¿qué puede ser reciclado? ¿Qué no significa un cambio revolucionario, sino un nuevo modo de hacerlo? Y si después que lo hacemos, ¿cómo notarían que cambiaron? ¿Qué obstáculos vislumbran para el futuro? Ya lo logramos, pero hay que mantenerlo. ¿Qué obstáculos ven en el futuro? ¿Qué alternativa elegirían si pudieran plantearse otras opciones? ¿Con qué recursos contamos para llevarlos adelante? Estas preguntas que están puestas en una diapositiva son preguntas muy profundas, donde me llevaron distintos encuentros de desarrollarlas. Esto no se hace todo el mismo día, porque a estas preguntas, a través de círculos de diálogo, a través de distintas dinámicas, las van a responder. ¿Por qué? Porque para formar un equipo generativo tenemos que crear mesas de diálogo generativas que a través de dichos diálogos generemos nuestro proyecto de mediación educativa, donde nosotros podamos tornar visibles las opciones, las elecciones novedosas que nos hacen reflexionar y así pasemos de una espiral del conflicto a una espiral generativo para la solución de esos conflictos. Acá les estoy mostrando nuestros espacios. Fíjense, son mesas y sillas para trabajar en grupos, con afiches, con estos papelitos de colores que de un lado se pegan para que podamos crear, después de haber sido formados en mediación educativa. Primera capacitación que nos llevó por lo menos 40 horas. Después de haber pasado por la capacitación en cuáles son los elementos que debe tener un proyecto de mediación educativa, decidimos a través de estos talleres desarrollar nuestro proyecto de mediación educativa. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar de este operador generativo que queremos ser con nuestros consultantes, que es una escuela, un equipo directivo, un colegio. Entonces vamos a formar ellos y nosotros, operador generativo con consultantes, un equipo colaborativo que diseña y construye el proceso y aprende reflexivamente. Estos, estos procesos se van incorporando a través de un aprendizaje emergente. Recuerden lo que les dije, que esto no se da de manera espontánea, no tenemos que decir, el diálogo va a surgir. No, al diálogo hay que promoverlo creando los espacios de trabajo para descubrir las posibilidades e investigar las alternativas. Es importante que sepamos que se pueden incluir a otras personas significativas. Por ejemplo, en estos talleres teníamos
los docentes de la primaria, los docentes de la secundaria, el equipo directivo y también teníamos las personas que trabajan de manera em, efectiva en la escuela, como puede ser el portero de la escuela. El portero es la primera persona con la que se encuentran los papás cuando van a hacer una queja en la escuela. Entonces, el proceso se crea en el proceso y nosotros tenemos que incorporar la mayor cantidad de actores de la comunidad educativa. Generamos nuestro proyecto a través de preguntas apreciativas para que todos se sientan valorados, para poder desarrollar un sentido de pertenencia. ¿Mm? Entonces vamos a ir pensando en cómo se co-construye. Fíjense este trabajo. Esta es una dinámica que se utiliza, la utilizo muchísimo, como dice un amigo mío, a esta ya la tengo patentada, porque es qué pienso, qué siento y qué hago. Entonces hacemos un dibujito de una figura humana para decir qué estoy pensando del proyecto de mediación, papeles celestes. ¿Qué siento con el proyecto de mediación? Siento mayor tranquilidad, siento que tengo participación, siento que puede haber una mirada más empática. ¿Y qué voy a hacer? Esta misma dinámica la utilizo también con el niño, niña y adolescente que está en conflicto. ¿Qué piensa, qué siente del conflicto y qué está dispuesto a hacer para transformar ese conflicto? ¿Cómo piensa que se va a sentir después que lo supera el conflicto? ¿Cómo piensa que va a poder moverse dentro del ámbito educativo después de superado el conflicto? Ahora, ¿cómo voy a hacer para incluir a este operador generativo? Promoviendo la creatividad, promoviendo la innovación, promoviendo la curiosidad, la sana curiosidad, no la curiosidad del vecino que mira a través del visillo lo que hace el otro, sino de la sana curiosidad, para que el otro pueda expresarse con tranquilidad, pueda abrir su corazón y nosotros le podamos poner orejas a nuestro corazón para escucharlo al otro, con el interés, con la demostración de aprecio, prestando atención al proceso, prestando atención a la diversidad de diálogos y contextos pasados, presentes y futuros de cada una de las partes que intervienen, porque a veces llegan a la mediación personas que están muy dolidas, muy angustiadas, muy ansiosas, muy tristes. Tengo que acoger su dolor. Tengo que acoger su angustia, su tristeza, su frustración. Y hay que generar un espacio para ello. A veces con poner una mano sobre el otro brazo y decir, sí, le escucho. Este espacio es para usted. Usted puede hablar acá con tranquilidad o decirle, sí, la entiendo. Como usted lo está diciendo, puedo entender cómo se siente. Estableciendo un diálogo interesado, respetuoso, inclusivo, atento a las especificidades del contexto donde esto aconteció, participando activamente, con presencia plena, con mente y corazón. Quiera Dios que en este momento que ustedes están en la clase estén absolutamente atentos a esto que estamos diciendo, porque es una gran tentación cuando uno está frente a una pantalla ver otras pantallas. Pero
la característica que tiene que tener el actor generativo es estar absolutamente presente en lo que está haciendo, porque casualmente tiene que tomar ese momento en el que sale una idea de la que puedo agarrarme para la solución del conflicto. Y tengo que tener en cuenta lo que la persona dice, el contenido, el tono, la voz, la gestualidad, el cuerpo, la formulación que hace la persona, el contexto. Nos puede pasar que estemos por firmar un acuerdo y le preguntamos a la persona, ¿usted está de acuerdo con firmar esto? Y la persona dice, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Y con la cabeza qué está haciendo? Está diciendo que no. Entonces tengo que revisar esto. Por eso es que los invito a esa atención plena, donde pongamos todo, mente, corazón y actitud, atendiendo las especificidades de las respuestas, atendiendo esos múltiples registros propios y de los consultantes. Cuando yo noté que una expresión del otro me producía un dolor de estómago, o cuando yo noté que mis manos transpiraban, o cuando yo noté que tenía que hacer mucho esfuerzo para que no se notara mi gesto de sorpresa, tengo que registrar lo que me pasa a mí como facilitador y lo que le pasa al otro, construyendo una relación dialógica, responsable, creativa, productiva, que promueva que el otro se sienta comprendido. Y esa es la empatía. Yo enseño sociología, hay un autor que se llama Max Weber que dice que la fundamental herramienta de investigación que tenemos que tener es la comprensión. Fíjense, cuando trabajamos, sí, cómo íbamos a tener, porque nosotros queríamos que después de formar a los adultos, formemos a los niños y niñas de la comunidad educativa y a los adolescentes de la comunidad educativa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tendríamos niños y niñas mediadores? ¿Sería voluntario? ¿Ellos se inscribirían para capacitarse o nosotros daríamos una capacitación general y luego se pasaría por un tamiz? ¿Quiénes darían la capacitación? ¿Los docentes a los que ya formamos? ¿Un equipo externo? ¿Quiénes serían los que lo harían? ¿En qué momento se haría esto? ¿Cuando empiece el año lectivo, a mitad del año lectivo, después de rendir los exámenes, las pruebas? ¿Cómo se asumiría esa tarea? ¿O la capacitación se desarrollaría a través de temas transversales o de la materia tutoría? ¿Qué temas le daríamos a los niños? Fíjense la importancia de que esto se defina en un taller. Si ustedes ampliaran esta imagen, acá está cómo se desarrollaría esta capacitación a los niños, niñas y adolescentes. Todo proyecto de mediación educativa tiene que tener un equipo coordinador. Ajá, ¿qué funciones tendría este equipo coordinador? Coordinarían a los mediadores, coordinarían al personal administrativo. Este equipo coordinador, ¿qué personas de las que acabamos de formar podrían integrarlo? Fíjense cómo acá ellos formaron unos conjuntos en que se interceptan uno con los otros, qué personas de la comunidad educativa propondrían para formar este equipo coordinador y se intercepta con qué
cualidades debieran reunir estas personas para formar parte del equipo coordinador y se interceptan con qué funciones tendría este equipo coordinador. Fíjense, esto lo decidieron ellos en el taller. Ellos dijeron, vamos a hacer unos conjuntos donde va a haber una intercepción de los conjuntos, ¿no? Esto es totalmente creativo. Después de haber formado en mediación educativa y de que ellos sepan cuáles son los pilares de la mediación, cuáles son las características de la mediación, cuáles son las características que tiene que tener un mediador, y ellos buscaron dentro de esa comunidad educativa cómo se iba a constituir un equipo coordinador. Como ustedes ven, lo que estoy llevando de la teoría a la praxis, porque el gran problema es poner en marcha el proyecto de mediación educativa. ¿Cómo se atiende, cómo se incluye al operador generativo atendiendo las circularidades y las multiplicidades que hay en una comunidad educativa? Discerniendo, distinguiendo y reconociendo las posibilidades y los momentos emergentes. Acuérdense de todas maneras que nosotros somos creadores de espacio. Entonces, cuando somos creadores de espacio, tenemos que ver cuáles son los momentos emergentes. Los momentos emergentes, por ejemplo, se dan cuando un profesor o una preceptora o un tutor dice, ¿cómo tendríamos que actuar ante esta situación? Porque desapareció un celular y una niña acusa a otra niña y viene la madre y plantea que tal niña se llevó el celular y rastrearon el celular a través de la computadora y el celular está muy cerca de la casa de una niña que viene al colegio y que va a ese curso. Entonces, a veces, a través de un problema específico, podemos empezar a actuar como operadores generativos. Para esto hay que crear una plataforma de trabajo, observando reflexivamente la relación, los consultantes, observándose a uno mismo en el curso del proceso. Cuando haya niños, las fotos van a estar pixeladas por respeto a los niños, ¿no? No difundiendo las imágenes de ellos, pero la verdad es que son muy lindas cuando trabajamos, pero bueno, esto es un círculo donde nos vamos conociendo. Entonces es una buena idea empezar a trabajar con el círculo de diálogo en con las primeras preguntas de ver cómo nos conocemos cada uno de nosotros. Entonces, se le pide a cada persona que escoja un objeto, un elemento personal que tenga en ese momento que lo identifica. Como a lo mejor puedo escoger mi pulsera o puedo escoger mis aros o puedo escoger mi pañuelo, y le preguntamos una vez que lo escogen, ¿cuál es el objeto que te identifica y por qué? Cada uno de nosotros va a tener algo que nos identifica de manera personal, pero hay que decir por qué. A lo mejor yo puedo haber tomado mi pulsera y mi pulsera es un tenedor. Y este tenedor era de la casa de mi abuela, de la familia a la cual yo pertenecía. Y de alguna manera siento que me acompaña y me protege. Esto me va definiendo mi sentido de pertenencia, mi amor a la familia, el, este lazo con mi abuela, este hilo invisible, aunque mi abuela ya no esté. Entonces va definiendo una cierta sensibilidad. A lo mejor otra persona hubiera elegido algo que tiene que ver con el lujo, una marca por la cual se siente representada, o a lo mejor otra persona elige o hubiera dicho el pañuelo porque el pañuelo siempre me abriga y para mí es importante sentirme contenida, abrazada. Bueno, a ver, el objeto me representa. ¿Por qué lo escogiste? ¿Qué refleja este objeto de vos? Con este ejercicio nos vamos conociendo.
Y al conversar con los demás compañeros, vamos tejiendo relaciones, porque nos vamos identificando con modos de vida que tiene el otro, que pueden ser mis propios modos de vida, o con una sensibilidad común. Es importante que en la comunidad educativa podamos hacer el diagnóstico del conflicto. ¿Cuáles serían los pasos? Formo a los adultos de la comunidad educativa, se hace el diseño del proyecto de la comunidad educativa y vamos a una intervención en la comunidad educativa para hacer el diagnóstico del conflicto en esa comunidad, para registrar y construir el foco desde las necesidades y expectativas demostradas por los mismos actores, no lo que yo me imagino como facilitadora, sino desde el diagnóstico de lo que dicen los mismos actores, sosteniendo la observación, la escucha minuciosa, la atención, el reconocimiento de lo diverso y de lo que emerge en el diálogo, optimizando el discernimiento de aquellos momentos que son sutiles, pero que me ofrezcan la posibilidad de nuevas perspectivas en el diálogo, de nuevas narraciones. ¿Cómo hago el círculo de diagnóstico con los más pequeños? A través de las emociones. Ustedes pueden ver, acá tenemos una salita de 3 y una salita de 4, que es el nivel inicial. Y fíjense cómo están las imágenes de las emociones, el enojo, la tristeza, y es una carita más chiquita que tiene la emoción del enojo. Yo trabajo con mi equipo de trabajo y los niños, atención a esto, de nivel inicial, de 3, de 4, de 5 y de primer grado, primero todavía no escriben bien, ¿no es cierto? Entonces no pueden escribir atrás de la carita, pero tampoco lo pueden decir a viva voz, porque en esta edad lo que ellos digan, a mí me emociona cuando mi abuela me visita, a mí me pone triste cuando mis papás salen a la noche. Si un niño lo dice, el otro niño lo replica. Entonces, a través de mi equipo, ellos van y lo cuentan en secretito y lo escribimos atrás de la emoción. Así hemos detectado un abuso, por ejemplo, dentro de la comunidad, de la familia, y le hemos podido transmitir a los padres a través del gabinete del colegio. Estos ya son conflictos de sexto grado, pero también trabajamos con las emociones. Yo tengo un maletín, ese maletín que está en el suelo, de donde los jóvenes van sacando una emoción. Entonces toman la emoción, por ejemplo, la vergüenza, y le dicen, cuando vos decís o haces tal cosa, a mí me da vergüenza. Por eso te pido que no lo hagas o por eso te pido que no lo digas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense otra manera de trabajar las emociones. Acá estamos trabajando con la escucha. Fíjense cómo se miran los niños los unos a los otros, o esto de poderlo decir en el oído. En la otra imagen, a través de un ejercicio de mindfulness, ustedes se van a dar cuenta que todos los niños tienen la mano en su corazón, en su pecho. Vamos tratando de que vaya saliendo el enojo. Pero no solo trabajamos con los niños, con las niñas y los adolescentes, sino también trabajamos con las mamás y los papás. Pero este es un círculo de madres donde es una escuela que queda en una zona muy difícil, en una villa de emergencia, donde hay mucho consumo
Y a veces estas mamás sienten que no pueden llevar adelante esta situación. Entonces, lo que hacemos con estos círculos de madres es tratar de fortalecerlas, de empoderarlas a las mismas mamás. Estas son las autoridades, los docentes, el gabinete y el equipo administrativo que se formaron en un colegio salesiano al que he capacitado. Como ustedes ven, son más de 80 personas capacitadas. Estos en otros lugares, en Salta, en el Colegio de Abogados, y en Tartagal, que es una localidad de Salta en el límite con Bolivia, donde además trabajamos con la comunidad de los pueblos originarios, hacemos estos círculos para poder hacer la devolución de la capacitación o para desarrollar adelante los proyectos. Esto es la sala donde se hacen las mediaciones. Miren cómo hemos logrado, esto también es dentro de la comunidad salesiana, cómo hemos logrado con la mesita redonda, con sillitas. Son lugares muy armoniosos. Realmente el colegio le ha puesto mucho esfuerzo para que sean lugares muy acogedores, con palabras, escucha, confiar, pertenencia, donde los papás o los niños que participan se puedan sentir acogidos en esta comunidad. Bueno, con esto vamos a parafrasear al Quijote, ¿no? Y nosotros decimos que a través de la mediación y a través de los diálogos generativos, la locura se apodera de todos. La locura de la paz en lugar de la locura de la guerra, la locura de perdonar en lugar de la locura de culpar, la locura de querer ser yo en lugar de la locura de querer que seas como yo, la locura de amar en lugar de la locura de poseer, la locura de ser amado en lugar de la locura de ser poseído, la cordura de sabernos locos en lugar de la locura de creernos cuerdos. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Quiero que me digas, Miguel, cómo estoy con el tiempo, porque además yo tengo diferencia horaria, entonces por ahí como que me confunde un poco. Todavía 10 minutos aproximadamente. Bien, bueno. Quiero contarles otra cosa que me parece que es importante cuando uno trabaja en mediación educativa, porque también utilizamos las prácticas restaurativas en el proceso de mediación educativa. Y en este sentido es muy importante quizás verlo como lo veríamos con la cultura japonesa. Ustedes saben que los japoneses, cuando restauran una pieza importante, una pieza valiosa que se ha quebrado, una tinaja, un bols, un florero, utilizan polvo en oro para unir esa pieza. Y eso se torna muy visible porque en vez de querer disimular que se ha quebrado, lo que se hace es tornarlo visible, porque es esa grieta y el reconocimiento de esa grieta la que permite que me vuelva a rehacer. Y esto también lo utilizamos con las prácticas restaurativas en el sentido de que los niños, niñas y adolescentes puedan descubrir esa parte de sus sombras que tiene que ver con la burla, por ejemplo, que es algo muy común dentro de las comunidades educativas, con el maltrato verbal hacia el compañero, con esta figura que el Papa Francisco nos puso tanto en la boca, que es la figura del ninguneo, de ignorar al otro, que es una agresión muy profunda. Entonces, a través de las prácticas restaurativas, del pequeño libro de prácticas restaurativas,
La otra parte puede decir, yo causé un daño que podría no haberlo causado y me propongo repararlo. ¿Cómo me propongo repararlo? No sé si en las escuelas de Perú, pero bastante en las escuelas de Argentina, a veces una broma común entre los niños es esconder algo. Esconder la mochila, esconder la cartuchera, esconder el cuaderno. Y eso de tanto esconder y de tanto esconder se pierde. Entonces, ¿cómo puedo hacer cuando un niño le escondió al otro, por ejemplo, el cuaderno, y el otro llora cuando tiene que empezar la hora porque no lo encuentra? Entonces, ¿qué podrías hacer? Y ahí viene la práctica restaurativa. Primero, ¿vos sabés que vos lo escondiste primero? Sí, pero yo ahora no sé dónde está. ¿Pero vos fuiste el primero que dijo lo escondamos? Sí. Y ahora tu compañero no tiene para trabajar. ¿Qué pensás que se puede hacer? ¿Vos estás contento porque lo escondiste? No, estoy arrepentido. Bueno, está bien. Eso es bueno. ¿Y qué más? ¿Y cómo lo podrías ayudar ahora que no tiene el cuaderno? Bueno, yo le puedo prestar mi cuaderno, puedo sacar una fotocopia, me puedo sentar con él para hacer la tarea, buscar la manera de restaurar el daño. Les doy el ejemplo con los niños, pero quiero que sepan que también pasa con los adultos de la comunidad educativa. La maestra que tenían que organizar entre dos o tres maestras el acto y resulta que no lo hizo. Y el acto lo llevó al hombro solamente una. Entonces decir, bueno, ¿cómo podría colaborar con ella para la próxima vez? ¿Cómo podría hacerla sentir bien en esta situación? Entonces me parece que esto de las prácticas restaurativas son realmente aplicables en la escuela con los niños, niñas, adolescentes y adultos. ¿M? Y estos círculos de diálogo, de saber manejar el círculo de diálogo, de buscar el objeto representativo para el círculo de diálogo, como por ejemplo los alumnos del último año de la secundaria. Acá en Argentina normalmente en el último año hacen una remera o hacen una campera que los identifica y hay un problema dentro de ese curso. Entonces, nos ha pasado que el objeto de diálogo que han buscado es la remera. Entonces, hago esas preguntas tan motivadoras que les planteé, cómo podríamos mejorar, de qué disponemos para mejorar, qué podemos reciclar, cómo nos vemos dentro de un año si es que seguimos con esta misma actitud, que quisiéramos cambiar. Entonces, son preguntas cortas, concretas, que van respondiendo pasando de esa remera. A veces han pasado una flor, otras veces han pasado una virgen, otras veces han pasado una velita. Otras veces han buscado un objeto como puede ser un felpón, que es el felpón con el que escriben todos los días. Otras veces un borrador, porque querían borrar lo que había pasado y poder tener el borrador, el pizarrón en blanco para poder escribir una nueva historia del curso. Entonces, fíjense que acá estamos tomando algunos elementos, algunas dinámicas que son muy valiosas, como es el círculo de diálogo, como son las prácticas restaurativas, como son las preguntas. Acuérdense siempre de la famosa pregunta del milagro. ¿Se acuerdan cuando estudiaron en mediación la pregunta del milagro? Bueno, tenemos este conflicto, me voy a dormir y cuando me despierto el conflicto está solucionado. ¿Cómo me doy cuenta que el conflicto está solucionado? ¿Qué observo de manera concreta? No me contesten, todo está bien. No, sino que de manera concreta la profesora saluda cuando llega, podemos tomar un café juntas, hagamos de cuenta que es un conflicto entre dos docentes, podemos armar un acto del colegio juntas,
podemos armar una carpeta de presentación de un proyecto juntas. Entonces, esto es lo que cambia. ¿Y cómo podemos hacer? Reconociendo las potencialidades que tiene cada una. ¿M? Allá también está la maestría del director para generar estos espacios. Así que, bueno, vamos a llegar hasta ahí. Otra cosa que ustedes también tienen que munirse de algunos objetos que les permitan desarrollar el proyecto, ¿no? A veces no surge el elemento del diálogo, entonces ustedes tengan un corazón, tengan una flor, tengan una vela, tengan algo que a los otros los vaya motivando para generar ese espacio de diálogo. Nosotros siempre, los facilitadores, tenemos que tener estos tipos de elementos. ¿Mm? Bien, Miguel, estás muteado, no te escuchamos. Ahora sí, Ahora gracias. sí. Doctora María, para nosotros es un placer haber contado el día de hoy con usted, con esta experiencia, y de verdad que es un tema que nos inmiscuye a todos dentro de este entorno formativo en las instituciones educativas. El tema de la mediación constituye pues una herramienta fundamental para poder acabar con el bullying, acabar un poco o mediar mínimamente con toda la problemática que se tiene en la comunidad educativa. Tenemos algunas consultas de parte de nuestros participantes que quisiéramos hacerle llegar. Nos dicen, ¿qué diferencia habría entre un diálogo generativo y una simple conversación? Ujú. Muy bien. Lo- ¿Se acuerdan que yo les decía que en el diálogo generativo nosotros no es espontáneo? Nosotros creamos preguntas que habilitan este diálogo generativo. No es una conversación de café. Y ahí está el profesionalismo del que va diagramando las preguntas y el profesionalismo del operador generativo que vislumbra en algo muy sutil, la posibilidad de tender un puente entre las distintas partes. Yo me acuerdo que cuando empecé con esto, yo tenía anotadas preguntas. Eran como, bueno, en Argentina se llama machete, no sé cómo se llama en Perú, que es como tener una ayuda a memoria con posibles preguntas. Hasta que uno ya de la propia práctica que tiene sabe cuándo tiene que hacer estas preguntas. Por otro lado, hay preguntas que puedo hacerlas cuando estoy con las dos partes, cuando estoy con todo el curso, y hay preguntas que tan solo se pueden hacer en privado porque la otra persona posiblemente no va a contestar con sinceridad si lo hago delante de la persona con la cual está en conflicto. Entonces, me parece que es importante que ustedes sepan que esto no es para improvisados. Esto es algo para lo cual hay que formarse de manera consciente y ver cómo se van tejiendo estos nuditos. Hay algunos tejidos artesanales que ustedes deben conocer, como son las alfombras persas. ¿Cuándo ustedes saben si están ante una verdadera alfombra persa? Cuando le dan la vuelta y ven los nudos. Si no hay nudos, no es una verdadera alfombra persa, es un tejido de una máquina. Entonces, esto es importante para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que encontrar esos nuditos y tenemos que desarrollar esa habilidad. Muchísimas gracias, doctora, y de verdad que queda bastante claro. Una siguiente consulta, ¿de qué manera los docentes pueden fomentar este diálogo generativo entre los estudiantes? Muy bien, es una excelente pregunta. Lo que estamos haciendo es generar talleres de temas que les interesan a los niños, que les interesan a los adolescentes y vamos desarrollando el hábito de cómo
se realizan estos diálogos generativos. Esto yo les voy a contar que cuando uno lo empieza a utilizar, se utiliza hasta cuando se está desarrollando un tema, como por ejemplo la fotosíntesis. Entonces, darles a los niños que el uso de la palabra ese día en la clase va a ser pasando una plantita, pasando una germinación. Entonces, ellos aprenden a que el uso, la palabra tiene un tiempo, porque hay que escuchar al otro sin interrumpir. Entonces, vamos generando talleres y luego esto se va tornando hábito. Es muy divertido cuando lo aplicamos. Las mujeres, ustedes saben que cuando nos reunimos en un té, por ejemplo, en un cumpleaños, ¿qué dicen nuestros maridos? Que hablamos todas juntas, que no se nos escucha. Entonces, aprender a hacer uso de esta herramienta del diálogo generativo y nos vamos pasando una cuchara y vamos haciendo uso de la palabra, la que tiene la cuchara en ese momento. Y esto es interesante porque se va tornando hábito. Nosotros tenemos que hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan a escuchar, porque no hay diálogo si no hay escucha. Y puede ser como en el caso que les había contado como ejemplo al empezar del sexting, de esta nenita que no estaba en condiciones de hablar. Entonces yo le di un papel en blanco dividido por la mitad. Le dije, bueno, de este lado vas a escribir cómo cuido mi cuerpo del lado izquierdo y del lado derecho cómo no cuido mi cuerpo. Ese primer día no hablamos una palabra. Yo la dejé que ella escribiera, porque ella sí se estaba manifestando, no con la voz, pero ella estaba haciendo un reconocimiento de sí misma y yo tenía que generar un espacio de confianza donde ella se pueda expresar. O, por ejemplo, cuando trabajamos las emociones en primer grado, ellos con la señorita de tecnología crean unas caretas con un plato de cartón de los que hay en los cumpleaños y le hacen el dibujito y le abren los ojitos y le abren la boquita, porque ellas a veces tienen vergüenza de expresar la emoción que tienen, pero con la careta sí se animan. Entonces, nosotros tenemos que crear estos espacios donde el niño pueda expresarse y van tejiendo redes entre ellos o hacen máscaras en goma eva para la máscara del enojo, la máscara del miedo, la máscara de la tristeza, para poder expresar hasta que generan, hasta que se genera mayor confianza, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ayudarnos con los docentes porque normalmente los docentes son muy creativos para esto. Entonces, la de tecnología colabora con esto, la de educación física colabora con otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que trabajar siempre de la mano de los docentes y darnos cuenta que no solo se escucha la palabra, también se escucha el silencio, porque el silencio a veces grita y nosotros tenemos que estar dispuestos a escucharlo. No apresurar al niño en una dinámica. Los papás están muy ansiosos y quieren que nosotros resolvamos esto mañana. No, los niños tienen sus tiempos, que no necesariamente son los tiempos de los adultos. No sé si más o menos se pudo responder esto. Desde luego que sí, doctora. Y una siguiente consulta que nos parece bastante pertinente dice, ¿cómo contribuye la mediación educativa a formar ciudadanos pacíficos y responsables? Y además, ¿qué valores se fortalecen al practicar el diálogo generativo en la institución educativa? Bueno, digamos, son muchos los valores, ¿no? Pero
La escucha, el valor de la escucha, el valor de aceptar las diferencias, el valor de la tolerancia, el valor de saber que hay un tiempo para la palabra de uno y la palabra del otro, el valor de la democracia en el sentido de que podemos escuchar las voces de todos y todas son igualmente valiosas. Y siempre traigo la idea de cuando uno escucha un coro. Si nosotros escucháramos las voces separadas, le faltaría lo magnífico de lo que es escuchar un coro donde unos tienen sonidos graves, donde otros tienen sonidos agudos, donde hay un soprano y hay un tenor. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la realidad en la que nosotros vivimos, tiene una multiplicidad de voces porque cada uno de nosotros tiene una multiplicidad de voces. Entonces, son muchísimos los valores que se construyen con la formación en resolución de conflictos. Hace un tiempo estaba en una escuela que ustedes saben que hay un momento muy especial, que es cuando los niños salen al recreo y van al kiosco a comprar sus alfajores, sus galletas, su bebida y por supuesto van muy rápido. Entonces estaba uno subiendo la escalera y otro va por el lado y lo quiere pasar y él pone el codo y le dice, agradece que soy mediador, porque soy mediador, te pongo el codo, pero no te hago caer. ¿Mm? Entonces ellos van desarrollando inclusive habilidades para la frustración. ¿Y cuál es esa habilidad para la frustración? Por ejemplo, renunciar al deseo de completar lo que el otro está diciendo. A veces le pasa al mediador que una parte está hablando y nosotros creemos que no le salen las palabras y queremos completar lo que el otro dice. Error. Que le salgan las palabras cuando le puedan salir, para que se autoescuche, porque eso tiene de bueno. Cuando lo verbaliza, no solo es lo que vemos en su rostro, sino que se escucha a sí mismo. Entonces, realmente los valores son muchísimos. Yo me ha pasado de ver crecer a mis hijos y me acuerdo cuando uno de ellos estaba, tenía que presentar su tesis, se recibía de ingeniero civil y yo le había dicho varias veces, ¿querés que te escuche? ¿Cómo vas a presentar la tesis? No, mamá, no, está bien. Pero no me lo decía tan directamente y como que me iba evitando. Y el día que yo fui a escuchar que él se graduaba con su tesis, cuando lo vi dar el primer paso en el salón, dije, ya está, me va a ir muy bien. Porque había un manejo del espacio, un manejo del escenario, un manejo del tono de la voz, un manejo de reírse de sí mismo, manejo del chiste. El mediador, el facilitador tiene que tener buen humor porque tiene que ser capaz de superar situaciones difíciles. Entonces, tiene que ser inteligente, tiene que estar formado, tiene que tener el marco teórico, tiene que ser neutral, tiene que ser respetado y también tiene que tener muy buen humor. Entonces, son muchos los valores que nosotros podemos desarrollar y esto de poder descubrir lo sutil es una habilidad que lleva su tiempo. ¿Mm? A veces nos dicen que somos un poco brujos, porque vamos vislumbrando por esa sendita por la que podemos subir y buscar una solución, o bajar y buscar una solución.
Correcto. La verdad, pues es muy importante y muy interesante a la vez el tema de la mediación escolar. Y quisiéramos de repente concretar esta última consulta. ¿Qué obstáculos pueden surgir al momento de poder implementar la mediación escolar en una institución educativa? Bien, lo primero que tenemos que analizar, me parece muy importante esa pregunta, porque hay obstáculos. Porque nosotros creemos, como somos mediadores, creemos que podemos solucionar todo. Lo primero que tiene que haber es una decisión política de la institución educativa de llevar adelante este proyecto que a veces se hace a través del Ministerio de Educación, de la provincia, de la localidad, del municipio, de la comuna, del país, pero tiene que haber una decisión política porque no se olviden nunca que para el equipo directivo esto es resignar poder, porque el poder que tiene el director, que tiene el rector, que tienen las autoridades para resolver los conflictos, a veces con sanciones disciplinarias, se delega en el mediador que va a buscar otro tipo de solución. Entonces, la decisión política. Otro punto muy importante es hacer partícipe a los distintos actores de la comunidad educativa para que todos sientan que forman parte del proyecto desde la génesis del proyecto. El otro tema que me parece que es importante es cómo hacemos para estimular a los docentes y a los adultos para llevar adelante este proyecto. Porque ellos posiblemente digan, pero si voy a tener la misma paga de lo que ya hago, haciéndolo que no haciéndolo, posiblemente algunos digan que no. Entonces tenemos que ver cómo buscamos un mecanismo de fomento de la actividad, como por ejemplo darles un par de horas más, de horas de tutoría, de horas de seguimiento, de horas de mediación. ¿Mm? Otro obstáculo que me parece que es importante poner en la mesa es cuando hay un equipo directivo que toma la decisión política de llevar adelante el proyecto, pero cambia el director. Hemos tenido 5, 10, 8 años un director y viene un nuevo director, que además no se formó en resolución de conflictos. Entonces, posiblemente no quiera llevar adelante el proyecto. Para eso, mis queridos, es muy importante que tengamos documentado el éxito del proyecto. Tenemos que tener nuestra sala de mediación, tenemos que tener nuestras carpetas de acuerdos de mediación, podemos, los chicos han participado en acá se llaman ferias de ciencia, donde se presentan distintos proyectos de las comunidades educativas y han presentado el proyecto de un trato justo, se llamaba uno, otro se llamaba Hagamos un trato. Entonces, han presentado el proyecto de mediación educativa. Otra dificultad son los padres si es que no los hacemos partícipes del proyecto. Por eso es importante que aunque no formemos a los padres, hagamos una charla de sensibilización, les contemos de la manera más clara posible en qué consiste ese proyecto de mediación educativa. Y otro punto no menor, porque hay algunos colegas abogados, es que normalmente las leyes de educación nacional y provincial contemplan la resolución pacífica de los conflictos. Entonces es a través de ese articulado que nosotros los vamos a citar a los papás para que concurran al establecimiento educativo para resolver el conflicto. Entonces,
Son distintos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para que el proyecto sea exitoso, sea sustentable en el tiempo, porque si no, se puede caer el proyecto. Entonces, crear comunidad, que las personas se sientan protagonistas, documentarse de lo que se hace, sensibilizar a los padres, son, y que tengamos un marco normativo, presentar proyectos de leyes si es que no los tenemos, para que esto sea obligatorio dentro de la comunidad educativa. Excelente ponencia, doctora María Dolores. Gracias. Vamos bastante complacidos de la calidad de conocimiento, de experiencia, y la verdad, como países hermanos, pues contamos con con ciertos mecanismos similares y también con estos obstáculos de los que usted nos está mencionando. Bueno, pues a nombre de nuestro director general, eh, de la coordinadora Alexandra Fayad, y de todo el equipo de la Escuela Nacional de Conciliación, le damos las gracias y esperando de que nos pueda usted acompañar en estas próximas oportunidades que vamos a invitarla, porque el tema todavía tiene para poder seguir seguramente explorando esta posibilidad y también en nuestro país poder llegar a implementar la mediación escolar. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias Miguel, gracias a la audiencia, veo que tenemos 630 personas, muchas gracias a todos y no se limiten, sueñen con esto, sueñen con la paz entre los niños, las niñas y los adolescentes y nos pongamos al hombro la construcción de paz a través de los métodos adecuados de resolución de conflictos. Muchas gracias a todos, en especial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Alexandra, Miguel, un abrazo grande desde Argentina, desde Tucumán, desde la tierra de la caña de azúcar para ustedes. A usted Que también, estén muy doctora. bien. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por Bien, todo. estimados participantes, estamos en este momento, vamos a proyectar en la pantalla el QR del próximo evento, de la próxima conferencia que se va a desarrollar el día de mañana, desde las 3 de la tarde a las 4:45. La conferencia Justicia Ambiental, Desafíos, Oportunidades en el Perú. Así que los que deseen participar de esta conferencia, pueden ustedes copiar el QR e inscribirse inmediatamente. Estimados participantes, de esta manera hemos llegado pues a la parte final de la conferencia virtual internacional Mediación Educativa, una construcción de la cultura de paz a través del diálogo generativo. Muchísimas gracias y que sigan teniendo una bonita tarde. Muchísimas gracias, doctora María.